Bueno, continuamos con Rodi Chaderton. Habían hecho un comentario en el Twitter sobre programas como La Hojilla y El Mazo Dando, sobre ese tema de bajar el tono a propósito de eso, ¿no? Sí, bueno, ellos tomarán su decisión, pero también la oposición tiene que tomar. Lo de Diosdado y lo de La Hojilla responde también a la necesidad de responder a veces con rudeza y con fuerza a todos los ataques y todas las agresiones. Recuerda que esto no es simplemente un problema de que alguien dijo algo duro. Estamos hablando de gente que ha atentado contra la constitucionalidad, que tumbaron al gobierno del presidente Chávez, que se unen a potencias extranjeras para agredir a nuestro país. Entonces hay una desproporción entre los hechos que comprometen a la oposición y el lenguaje verbal a veces muy duro que usamos los chavistas. Yo no lo uso, otros sí lo usan, pero de todas maneras hay unas enormes diferencias y por eso yo insisto en que dejen de emplazarnos a nosotros como únicos responsables de algunas cosas que supuestamente marchan mal o en la imaginación de la oposición o en los deseos de la oposición y las responsabilidades reales de la oposición que ha sido coautora de muchos hechos de violencia y de atentados contra la democracia, contra la constitucionalidad y contra la soberanía del país. Claudio Celli, enviado del Papa, ha dicho, si fracasa el diálogo, el camino podría ser el de la sangre, entre otras cosas. Ha dicho, y el que va a perder sería el pueblo de Venezuela. No perdería ni el gobierno ni la oposición, sino el pueblo de Venezuela. Lo ha dicho en una entrevista al diario La Nación de Argentina, ¿no? Lo dice bien, esta no es la sangre de Cristo. Esta podría ser la sangre de los inocentes o de los responsables también. Seguramente el enviado papal vio el video donde aparece una muchachita como de 16, 17 años afirmando que la solución de los problemas del país es con sangre. Una niña envenenada, pero envenenada también por los medios. Yo hago responsable de los medios de muchas de las actitudes extremadamente violentas que se producen en el país. Ese tipo de invocación no la ve usted entre los chavistas. Eso de decir los medios es como decir los chavistas son tal cosa. O sea, hay responsabilidades de cada medio es responsable de lo que produce. No, eso es absolutamente cierto. Mira, perdóname, yo tengo una obsesión con el tema de los medios de la guerra mediática. Eso nació cuando yo era copellano y descubrí que tanto Acción Democrática, yo era un joven entonces, como COPEI, colocaron en puestos salidores para el Congreso de la República, Senado y Cámara de Diputados, a dueños, directivos y periodistas de los medios de entonces. Ahí comenzó la enorme corrupción del sector mediático en el país, pero ese es un fenómeno universal. Pero es un enemigo de la paz por la capacidad de generar violencia y conflicto a través de la manipulación de la información. Entonces eso hay que combatirlo y eso hay que decirlo, pero los medios también tienen que hacer su propia introspección para tomar decisiones y tratar de variar ese rumbo violento y traer a nuestro pueblo mensaje de paz, pero como algo permanente, no de vez en cuando, no a Vladimir a la una, pero en todos los canales tiene que haber ese tipo de aproximación. Chaderton, eso es entonces, los problemas se resolverían si la oposición se deja gobernar por el chavismo y los medios bajan el tono. No, eso es muy radical. No, simplemente bajen el presidente Maduro. Bajen el tono, bajamos todos el tono y eso contribuye. Entonces, yo me di cuenta en la reunión que tuvimos con la oposición, bajamos el tono. Entonces comenzamos por decirnos que desconfiábamos los unos de los otros. Repito eso fue un excelente comienzo porque no estábamos maniobrando ni ocultando debajo de la manga o en la manga algún tipo de truco para perjudicar al otro. Entonces allí comenzamos y por esa vía debemos seguir. Y así se dan los procesos de paz. Yo pude ver, por ejemplo, el primer encuentro público en Oslo entre la FARC y el gobierno de Colombia. Comenzó con un gran distanciamiento personal, con muchas reservas, con mucha aprehensión. Y eso fue evolucionando hasta que con el paso del tiempo se dieron cuenta de que eran seres humanos los unos y los otros y de que tenían responsabilidades serias ambos lados. Sin embargo, ese caso es mucho más difícil porque no llegó a unos extremos a los cuales nosotros no hemos llegado y tenemos que evitar que lleguemos.
Aquí dice, hay gente, también dijo Claudio Cheli, dijo, hay gente que no tiene miedo de que haya derramamiento de sangre. Esto es lo que me preocupa. Francisco está jugando un papel muy fuerte, corremos un riesgo, vamos a ver, que Dios nos ayude. Esa es una expresión de Claudio Cheli, quien también ha aclarado que no se trata de una mediación, sino un acompañamiento en este momento. Ahora, en todo caso... Bendito acompañamiento. También Claudio Cheli dice en esta entrevista que él le planteó al presidente, bueno, no solamente la gravedad de la crisis, sino también que hay que dar señales, que el diálogo es el único camino y que se puede recorrer en este momento. Se lo dije claramente, hay que dar señales y estas no necesitan tiempos bíblicos. Los tiempos bíblicos son inclusive más extensos que los tiempos de la iglesia y se pueden dar señales y creo que algunas señales se han dado, pero dejemos que pasen los días, pero no demasiados días, pero de todas maneras lo del ultimátum es lo que me parece grave, porque si usted a tal hora de tal día, que debe ser el próximo viernes, no ha dado buenas noticias de las que necesitamos y de las que aspiramos nosotros, entonces, ¿a dónde vamos? ¿A la guerra? ¿Vamos a ir a la guerra civil? ¿Cuál sería un tiempo prudencial? No, yo no me atrevo a hacer eso, jamás, sería irresponsable de mi parte, como irresponsable de parte de ellos estar fijando tiempos supuestamente prudenciales. Aquí hay dos comentarios. Aquí, por ejemplo, Flor Molina dice, explíqueme, señor Chaderton, si ir a elecciones, como dice la Constitución, y ganarlas es una acción por las malas, dice ella. Y Daniel López, si están tan seguros de ganar por la parte electoral, ¿por qué no vamos a elecciones y medimos cantidad? Saludos desde Maracay. Ganarlas es una solución por las buenas. Entonces, si yo digo por las buenas no van a llegar a Miraflores, lo que quiero decir es que no van a ganar las elecciones. Claro, me puedo equivocar, pueden ganar, tienen opción. En este momento son fuertes y hay tiempos electorales y vienen las elecciones de gobernación y después vendrán las elecciones para los alcaldes. Eso lo pueden ganar, pero nosotros también tenemos una enorme capacidad de recuperación, sobre todo en la medida en que la gente pueda observar la conducta de la oposición. Y si es una oposición obstruccionista, violenta, conflictiva, eso se paga en las urnas electorales también. Tenemos que hacer la pausa. Y por la violencia, por supuesto, nunca. Vamos a hacer la pausa. Víctor Oscar Duque dice, Vladimir, eres muy ligero en decir que debe haber paciencia. Pregúntale a una ama de casa que tiene la nevera vacía. Y tenemos un tuit que vamos a leer también aquí. Explique, por favor, si somos soberanos, ¿por qué importamos lo poquito de comida que tenemos en el país? Dice Jorge Luis Querales. Pregunta que vamos a responder al regreso. Ya regresamos con Roy Chaderton. Nuestra etiqueta, Chaderton a la 1. Me las repites las dos, por favor. Cómo no, con todo gusto. Al regreso. Una era para mí y una para ti. No, está bien, ¿no? Te respondo la tuya también.